Mañanera del presidente López Obrador. Ahí lo vemos platicando con Carlos Salazar Lomelín todavía después de esta conferencia de prensa mañanera. Están platicando de algo, no sabemos de qué. Obviamente el micrófono está cerrado, pero estamos más que pendientes. Usted lo sabe, es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hoy, en un día en el que, bueno, pues ya termina la transmisión, en un día en el que el presidente López Obrador anuncia junto precisamente al sector privado una serie de proyectos de inversión para pues fomentar el empleo. De hecho, hace un ratito, Carlos Salazar Lomelín hablaba incluso de 400,000 empleos que generará este proyecto de inversión con el sector privado. Muy interesante, no lo vaya a perder usted de la pista sobre, no le vaya a perder la pista sobre esto. ¿Tenemos bien la comunicación, compañeros? Sí, muy bien, dicen que todo está muy bien por allá, por Chicago. Pero bueno, hoy le comentaba, fue una conferencia de prensa muy interesante. El presidente López Obrador termina diciendo que mañana será esa conferencia, pues más bien ese informe de gobierno a 2 años de su gobierno a las 5 de la tarde. No va a haber conferencia de prensa mañanera y ya no se va a transmitir por los canales convencionales, por la televisión, la radio, por los medios de comunicación tradicionales, tradicionalmente chayoteriles. Se va a transmitir por redes sociales, algo que les duele en el alma, puesto que en ningún momento había tenido tanta intención, tanta fuerza, el interés de los mexicanos en la política. Esto pues es terrible obviamente para los medios de comunicación tradicionales, siempre le apuestan muchísimo dinero a sus programas de política, si no vea por ejemplo estas mesas de análisis que tienen en Televisa, en Foro TV y etcétera, que meten a puro pues pseudointelectual, ya sabe, ¿no? De los mismos personajes de siempre, personajes creados desde las esferas del poder, que sí en efecto fueron a las mejores universidades en el extranjero porque tuvieron ese tipo de oportunidades, porque siempre estuvieron en esas esferas del poder, porque sus papitos pudieron pagarlo, no que esté mal, ¿no? Pues cada quien que haga con su dinero lo que sea, sino que bueno, pues fueron personalidades creadas y que al salir de sus universidades en el extranjero, de inmediato tenían la palancota en cualquier lado, ¿no? En cualquier institución educativa, en cualquier empresa, o en este caso como pues voceros del conservadurismo, como pseudointelectuales o pseudoperiodistas en los medios de comunicación tradicionales. Pero mire, siempre le apostaron a la nota a eso, creyendo que a lo mejor iba a causar algún tipo de interés, vamos, el tema político en los mexicanos, y no fue así. Le apostaban a eso al mismo tiempo que tenían en los medios de comunicación tradicionales una porquería de programación. Tienen una porquería de programación. Usted lo sabe perfectamente. Telenovelas terribles, narcoseries, imagínese usted narcoseries, reality shows sumamente vulgares y ni se diga de sus programas de comedia que ni cómicos son, solamente son vulgares. No quiero sonar muy puritano ni más papista que el Papa, pero esa es la realidad, ¿no? Pura ignorancia y pura porquería en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación masivos. Al fin y al cabo, el pueblo de México, y esa es una realidad, es un fenómeno que se ha presentado, deja de ser analfabeta político, es una realidad, con la llegada del Internet. El pueblo de México se interesa, en todo caso, en la política gracias a las redes sociales. Y es así como hay un despertar absoluto de las conciencias. Usted lo ha visto en estos momentos con Sin Censura. Sin Censura, un medio completamente periodístico, con todo el rigor, eso sí, con comentarios muy subjetivos, pero que usted prefiere a cualquier programa de análisis piterón en TV Azteca o en Televisa. Esa es una realidad y esto les duele en el alma. Les duele en el alma que la gente prefiera ver la conferencia mañanera, ya sea desde los canales del presidente López Obrador o bien aquí en Sin Censura. Eso es algo que sucede es muy típico y que les duele muchísimo en las redes de comunicación, en los medios de comunicación tradicionales. Así que, pues bueno, hoy el presidente López Obrador dice que ese informe que dará mañana principalmente será transmitido por redes sociales. Por supuesto que lo tendremos aquí en Sin Censura. Con muchísimo gusto estaremos ahí transmitiéndolo. Ahora bien, señoras y señores, le quiero comentar que, y es muy importante, hablando de las redes sociales, hoy nuestro compañero youtuber Iber Alejandro
fue hasta la conferencia de prensa mañanera, participó en esta conferencia de prensa mañanera y le planteó al presidente López Obrador algo que no se entiende claramente, desafortunadamente, y vamos a intentar explicarlo de la mejor manera. Hay medios de comunicación tradicionales como Televisa, TV Azteca y en este caso Univisión, que se apropian de la señal oficial de presidencia. Obviamente, cualquier señal que se emite desde un gobierno del mundo es una señal de dominio público, es una transmisión de dominio público, son imágenes y audio de dominio público. Lo que buscan los gobiernos es difundir su mensaje y estos mensajes, estas imágenes, estos audios no se utilizan para lucrar per se. No se lucra, la palabra no es lucrar, es propaganda, si usted lo quiere ver así, pero es pública, no se obtiene una ganancia económica. En eso se basa mucho los derechos de autor, el copyright. Si, por ejemplo, tenemos a un cantautor como Don David, ¿no?, que escribe una canción de su autoría, valga la redundancia, con la música, la canta en YouTube, la registra antes aquí en Estados Unidos o en el Instituto de la Propiedad Intelectual en México, pues esa canción le pertenece a Don David el Grande, ¿no?, como cantautor, como persona que es como un músico, etcétera. Y si de pronto alguien utiliza esa canción de Don David, pues le tiene que pagar derechos, el llamado copyright. Lo mismo pasa con esos programas espantosos de Univisión, ¿no?, que también tiene Televisa y TV Azteca, ¿no? Telenovelas horrendas, espantosas, vulgares, narcoseries terribles que nada más envenenan las mentes de las personas, reality shows completamente terribles, también asquerosos, programas de comedia espantosos, partidos de fútbol que nunca llegan a nada, ¿no?, aburridísimos. Si usted utiliza algún contenido original, entre comillas, de Univisión, de Televisa, de Telemundo, de TV Azteca, pues tendría que pagarles derechos a ellos si ustedes utilizan ese contenido. Pongámoslo así, ¿no? Si de pronto utilizan la imagen de este programa espantoso, no sé si todavía lo tengan, no sé si todavía lo tengan porque no sé, yo no veo Univisión, pero yo me acuerdo que tenían un programa llamado Primer Impacto en el que solamente muestran, tienen un alto contenido sexual y también un alto contenido violento, apelando a que la gente pues va a ver su programa buscando ya sea contenido sexual o contenido violento, ¿no? Así situaciones horrendas que sacan ahí, asesinatos, homicidios, mujeres con poca ropa o mujeres exuberantes. Eso es absolutamente desalentador, pero siempre lo han hecho así en Univisión. Si nosotros utilizáramos ese contenido original de Univisión, de pronto, no sé, la presentación que hacen las conductoras o vaya usted a saber, bueno, pues entonces tendríamos que pagar el copyright. Pero esto no es lo mismo que una transmisión de dominio público. Insisto, si de pronto tenemos al gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera vayamos con México, tenemos a Donald Trump hablando ante los medios de comunicación y la transmisión la está haciendo la Casa Blanca, ese contenido es del dominio público. Si tenemos a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dando una conferencia de prensa gubernamental y la imagen la está proporcionando el gobierno de Canadá, entonces esa imagen, ese audio, esa transmisión es de dominio público, es para todos. Bueno, pues eso pasa con la conferencia de prensa matutina. Eso pasa, por ejemplo, con todos los videos que emite el presidente López Obrador en sus redes sociales. Eso pasa con los eventos a los que asiste el presidente López Obrador, sus funcionarios, etcétera. Por ejemplo, las conferencias, los discursos que dio este fin de semana en Baja California, etcétera. Esos son del dominio público. Si de pronto la imagen, póngale usted, tendríamos a una Televisa o TV Azteca, Univisión, Telemundo, grabando con su cámara al presidente diciendo algo, podrían ellos argumentar si en efecto que hay son sus derechos porque lo hicieron con su cámara y ni siquiera así. Aquí en los Estados Unidos al menos hay una esto está garantizado con la primera enmienda de la Constitución sobre la libertad de prensa, libertad de expresión y la forma de informar. Se llama esto, se le llama el pool de los medios de comunicación, pero sí llega a haber problemas y se llega a llevar a las cortes.
Sin embargo, cuando la imagen es tomada, grabada por el gobierno de México, por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno de donde usted quiera, esa imagen es para todos, es absolutamente para todos. En México, la agencia, por decirlo así, la dependencia que cubre las actividades del presidente es CEPROPIE, el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Y le mando un saludo a mis grandes amigos de CEPROPIE, y tengo muchos amigos en CEPROPIE de hace muchísimos años, y esta es la agencia que desde hace décadas, cubre las actividades del presidente. Cualquier presidente, se va el presidente López Obrador, llega uno nuevo, una nueva, cubrirán las actividades del presidente o la presidenta. Así es. Esa es la realidad, señoras y señores, de México. Esta conferencia de prensa en la que usted nos acompaña todos los días, esta que se transmite de lunes a viernes, es cubierta por CEPROPIE, por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales. CEPROPIE la transmite por sus canales en YouTube y también tiene un feed, una señal caliente, constante con los medios de comunicación tradicionales mediante una especie de transmisión directa. Si usted va a alguna redacción, a la redacción de Azteca Noticias, de Noticieros Televisa, de Grupo Imagen, de los principales diarios, ellos tienen en una pantalla la imagen caliente, así se le dice a los medios de comunicación, de CEPROPIE, y cualquier cosa que pase ahí la pueden tomar, y es gratis, es abierta, es para todos. Es algo que no entienden muchas veces los que critican de hecho sin censura. No es que Ricardo Salinas Pliego pague por algunos de los derechos, no es que Emilio Azcárraga pague por derechos de la conferencia mañanera y otros no es que en Univisión, ya no sé ni a quién le pertenezca, hace mucho tiempo era del señor Perenchio, quien por cierto él sí hizo una situación muy muy buena de Univisión y después pues se convirtió en lo que se convirtió, pero esta realidad no es que ellos le paguen a Presidencia, no, Presidencia lo da gratis a todos. Y desafortunadamente estas pues compañías, estos conglomerados, estas empresas horrendas, estas corporaciones completamente abusivas, han tomado el contenido de la conferencia de prensa mañanera, de eventos en general del presidente López Obrador o del gobierno, y se las han atribuido como propias. Imagínese usted. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una conferencia mañanera que transmitimos nosotros en su totalidad aquí en Sin Censura, y Univisión toma un cachito para su noticiario, Televisa toma otro cachito para su noticiario, TV Azteca para, etcétera, etcétera. Cuando ellos lo suben a las redes sociales, ese contenido lo califican como suyo, como propio. Y esto, mediante un algoritmo, marca que YouTube piense que es de Televisa y TV Azteca o de Univisión de Telemundo, y ellos mismos dicen, sí, este contenido es nuestro, pero no es suyo. Eso provoca que o se bloquee el contenido que se está siendo transmitido por otros canales, independientes en su mayoría, o que le quiten los derechos de monetización a un canal, por ejemplo, ¿no? Y se los den al otro cabrón, imagínese usted. Y esto, pues, obviamente, es terrible. Incluso se habla en el lenguaje de YouTube de strikes, ¿no? El strike es cuando le ponen a alguien una especie de advertencia muy mala, ¿no? En caso de que uno infrinja las leyes de derechos de autor. Pero se dan de frente porque uno simplemente se van de bruces. Uno lo que simplemente tiene que hacer es impugnar estas acusaciones. Se le especifica después de un proceso medio larguito en YouTube que el contenido que los demandantes claman pues es de dominio público y fue transmitido por los canales oficiales del gobierno de México, por lo que no le pertenece a ese reclamante. Esto se lo plantea, mire, es difícil de darle toda una explicación hacia el presidente López Obrador. A mí me dio la idea de que a lo mejor no entendió el presidente completamente de qué se trataba esto, pero es importante que Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, que la gente que tiene dentro de comunicación en presidencia le puede hacer esta explicación al presidente y le puede hacer esta explicación al público que nos ve y que nos escucha. No todos tienen que saber de esto, ¿eh? O sea, ojo, no estoy diciendo que López Obrador sea neófito y no tenga ni idea de esto, no. Esto es un tema muy complicado que tiene que ser
explicado. Por eso se lo estoy explicando yo aquí a usted, ¿no? Pues vamos, la intención de esto, en definitiva, es que la gente lo sepa. Eso pasa mucho en los medios de comunicación tradicionales. Hay muchos periodistas y abogados que se creen los detentores de la verdad absoluta y que nunca comparten, desafortunadamente, lo que han aprendido. Nunca comparten el conocimiento y eso es pésimo, ¿eh? El conocimiento y la información es de todos de forma gratuita. Y esto lo tiene que saber todo el mundo. Yo espero que esto se lo pueda explicar a cabalidad. Yo sé que el presidente López Obrador tiene muchas cosas que hacer y que esta podría ser una nimiedad, pero esto debería explicárselo a cabalidad el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, para que no quede dudas de esto, para que se entienda que es una injusticia que una corporación se apropie de los derechos de una conferencia mañanera que es completamente libre, que es de dominio público. Así se lo dice, Íber Alejandro, el presidente López Obrador. El presidente dice, no hay ningún problema, le pido a Jesús que les explique. Ramírez Cuevas explica que ya hablaron de hecho con el equipo de YouTube para plantearles que los derechos de todo lo que tenga que ver con el gobierno son libres. Cualquier persona en México y en el mundo pueden utilizar esas imágenes. Así de sencillo. Por cierto, Íber Alejandro le hizo un planteamiento muy interesante al presidente López Obrador. Le dice que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ahora que tanto está hablando de los recortes y que de hecho acusa al gobierno del presidente López Obrador, disculpe usted, de un recorte de 9,000 millones de pesos al Estado, eso no sé dónde se saca, y de problemas con el presupuesto, al mismo tiempo en el que está chilloteando por esto, como de costumbre, acaba de adquirir 277 unidades blindadas por millones y millones y millones y millones de pesos. Eso lo dice Íber Alejandro. Yo le quiero comentar, una unidad blindada expira. Así como que expira, pues ni que fueran tamales, ni que fueran aguacates, Toño, no, sí. Expiran. El blindaje de una camioneta expira. Es carísimo, ¿eh? Primero, la camioneta es carísima. Ponerle un blindaje cuesta millones de pesos. Yo esto lo investigué hace ya varios años en un reportaje que hice hace muchísimos, muchísimos años. Es carísimo blindar una camioneta, un coche. Punto número 1. Y ese blindaje tiene caducidad, expira. Imagínese usted, se tiene que rehacer cada determinado tiempo. Bueno, pues resulta que el gobierno de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, adquiere 277 unidades blindadas, esto por millones y millones de pesos, y Enrique Alfaro dice que no tienen presupuesto. Pues al parecer, eso es lo que dice Íber Alejandro, pues al parecer de que tienen presupuesto. El presidente López Obrador le comenta que en su gobierno no han dejado de entregar las participaciones federales a Jalisco, que puntualmente dan el dinero que por ley les corresponde, tanto a nivel estatal como municipal, y que no les deben nada. De hecho, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice que hasta les han hecho adelantos. Dice Arturo Herrera, miren, a instrucciones del presidente, les hemos hecho adelantos, por ejemplo, a Jalisco, del dinero que les corresponde, y aún así siguen en esto. Lo que pasa, señoras y señores, y este es mi análisis muy, muy personal, es que Enrique Alfaro pues está en campaña. Es muy desafortunado que tengan a alguien tan represivo y tan fascista al frente de ese estado, y tan cambiante, tan hipócrita. Él cree que hay una campaña desde el poder, imagínese usted, una campaña desde el gobierno de México en su contra, que le pagan a gente miles de millones de pesos para que hablen mal de él. Yo lo hago a título personal, no es hablar mal de él, sino pues hacer el análisis de lo que está pasando con su vida, con su gestión. Y mire, de verdad, ese no es el caso. Si usted viera donde yo vivo, pues es un huevito, ¿no? Mi cochecín se acaba de descomponer. Yo no estoy para los lujos baratos de tontería y media. Y esa es la realidad. No nos están pagando nada, ni aceptaríamos algo así. Escuchamos el clamor del jalisciense de a pie. Eso es lo que hacemos. Y vemos que las cosas no están bien en Jalisco. Oiga, tenemos un Jalisco verdaderamente de rodillas frente a este gobierno tan represivo. Un gobierno que primero establece una serie de medidas coercitivas para que la gente continúe con la cuarentena y con la sana distancia y las medidas sanitarias. De hecho, si usted seguramente no olvida, asesina a la policía de Ixtlahuacán
muy cerca de Guadalajara, a un joven constructor, un joven trabajador de la construcción, de nombre Giovanni López. Lo asesinan por no traer el cubrebocas. Y es tan hipócrita, tan contradictorio ese gobierno de Enrique Alfaro, tan contradictorio ese personaje Enrique Alfaro, que después de haber incluso casi llorado al hablar de las medidas de seguridad, de sanidad, ante la pandemia, de haber hecho comentarios hablando de cabrones y de chingaderas, no sé qué, ¿no? Abiertamente siendo el gobernador. Así dice él, no lo estoy citando, hablando de la gente que no se cuida. La semana pasada, usted lo vio, establece que sí puede haber asistencia, sí puede haber público en el partido América Chivas. Él no va, ¿no? Pero esto lo plantea. Bueno, hay una serie de incongruencias con ese gobierno, se habla muchísimo de... Él habla de una falta de presupuesto, pero tiene una serie de mensajes por todas partes, tiene muchísima publicidad oficial, no nos han dado los datos que ha requerido, por ejemplo, Julio Cerroa sobre lo que se está gastando en publicidad oficial el gobierno de Jalisco. En su despacho, esto también se da a conocer una nota periodística, tienen un botiquín de más de 1 millón de pesos, destinaron millones y millones de pesos a un hospital privado. Imagínese usted, cuando hay hospitales en Jalisco que ni puerta en los baños tienen, una serie de irregularidades, de incongruencias con el gobierno de Enrique Alfaro, además de lo endeudado que está en estos momentos ese gobierno, y ahora lo vemos definitivamente en campaña. La semana pasada dice que fue a varios sitios de Guadalajara, de Jalisco, y llevó electrodomésticos. Pues eso es estar en campaña, y eso es soborno. O sea, dice que llevó electrodomésticos a lugares ahí, ¿no? Y ampliaciones y no sé qué. Está en campaña, y eso es lo más terrible, que esté utilizando al pueblo de Jalisco para su beneficio. En una conferencia de prensa muy interesante, el presidente pues habla de situaciones muy interesantes. Fíjese que la reportera de Radio Fórmula, Sara Pablo, primero le preguntó a Carlos Salazar Lomelín, pues cómo van las negociaciones con el outsourcing, y le dijo, oiga, pues qué es lo negativo, cómo se sienten ustedes, como obviamente siendo vocera, pues, ¿no? De los empresarios, de que quieran hacerle esto a sus pobres empresas. Y esto a mí me duele en lo personal, que los reporteros, los corresponsales, los periodistas defiendan el outsourcing, especialmente los periodistas. Lo puedo entender de Ricardo Salinas Pliego. Pues él tiene sus empresas y lo que quiere es ganar dinero. Lo puedo entender de los dueños de Coca, de FEMSA, pues, ¿no? Lo puedo entender de los dueños de los bancos, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente que quieran tener outsourcing, que lo defiendan porque pues ellos quieren ganar mucho dinero y son ambiciosos, tienen esta ambición muy barata, ¿no? Y terrible. Pero que los periodistas se sujeten a este tipo de situaciones, porque los periodistas son los que se enfrentan muy desafortunadamente a el outsourcing, a la subcontratación. Yo diría que en su mayoría, es muy desafortunado. Como siempre dicen, ay, es que el periodista tiene un trabajo aquí, un trabajo allá, te vamos a contratar por honorarios, chavo. Y no, eso es lo peor. Yo diría que en la gran mayoría de los casos, y lo sé porque lo he vivido yo en los medios tradicionales, ni se les dan a los periodistas seguro social, vacaciones, primas vacacionales, muchísimo menos aguinaldo, ningún derecho que les corresponde de ley, se les subcontrata y pare usted de contar. Y que tengamos a una reportera como Sara Pablo defendiendo el outsourcing en la conferencia de prensa mañanera, preocupada por cómo le va a ir a los empresarios, preocupada por ese sector que representa a Carlos Salazar Lomelín, me parece a mí terrible. Esa es mi opinión, ¿eh? No tengo yo nada, no la conozco, pero como ocurre con los antes mencionados, pero me parece terrible, terrible, imagínese usted, ¿no? O sea, que una situación que seguramente ella está viviendo, que estamos viviendo todos los periodistas, que están viviendo todos los periodistas, pues sea defendida, ¿no? Y que diga, no, pues, ya, ¿qué le parece a usted esta situación a la que los están enfrentando? ¿Cuál va a ser la respuesta? Las consecuencias, etcétera. Por su parte, le recrimina a López Obrador que 500,000 trabajadores fueron subcontratados en su gobierno. Bueno, en primer lugar, el presidente le dice que hoy hay una reunión esta noche sobre el tema y que pues van a estar
dando a conocer sus conclusiones después de un intercambio durante toda una semana sobre el outsourcing. Comentó que en cuanto a los trabajadores contratados en el gobierno van a establecer un mecanismo para que tengan sus bases con tal de que puedan predicar con el ejemplo, que cuando se tenga completamente revisada la iniciativa esto va a empezar a ocurrir. Sara Pablo le insisto, oiga, pero sí es cierto que son 500,000 los trabajadores subcontratados, y dice, no tengo la cifra, no lo sé, pero de que los vamos a basificar, los vamos a falsificar. Eso lo dice López Obrador, yo no sé. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial confirmó que en efecto ha habido un intercambio y trabajo con el gobierno y que esperan llegar a un acuerdo en favor de los trabajadores, que tampoco están para solapar las injusticias y los abusos a los trabajadores. Mire, yo sé de muchos empresarios que sí son así. Especialmente los micro y pequeños empresarios con sus trabajadores son hechos y derechos. Los tienen inscritos en el Seguro Social, así de sencillo, y sí les dan sus vacaciones, y sí les dan sus primas, y sí les dan sus aguinaldos, lo que les corresponde de ley. Pero muchos, los que tienen, híjole, usted lo sabe, los miles de millones de dólares, los multimillonarios, son los que no quieren dar su brazo a torcer. Acaba de ocurrir con Ricardo Salinas Pliego. Él considera que es muy positiva la subcontratación, pero bueno, que no considera él. Lo estaremos platicando, obviamente, en Sin Censura con Vicente Serrano. Por otra parte, Sara Pablo de Radio Fórmula le cuestionó a López Obrador si con esta orden de aprehensión de la que le platicábamos antes de la conferencia de prensa a Genaro García Luna en México, pues si se ha pedido la extradición desde Estados Unidos. El presidente le dice que es un proceso que lleva la Fiscalía y que se actúa con independencia. Que, en pocas palabras, dice, pues yo eso no sé. La Secretaría de Relaciones Exteriores puede o no emitir una ficha roja, pero depende de la Fiscalía General. Tiene que haber, de hecho, en el Poder Judicial una orden de aprehensión para que se pueda solicitar una ficha roja a Interpol, punto número 1, para localizar algún tipo de fugado, o punto número 2, la extradición a un país X. Yo esperaría que ni se sugiera, ni se exija, ni se pida la extradición de García Luna y que termine de ser juzgado ahí en Estados Unidos, como lo platicábamos desde el principio. Mire lo que pasó con el general Salvador Cienfuegos, oiga. Eso fue terrible, espantoso. Cuando muchos de los mexicanos aseguraban y exigían que México tiene que ser el que ejerza sus leyes y que nuestras instituciones deben ser confiables y sólidas, ve lo que pasó con el general Salvador Cienfuegos, perdón que insista con ello, pero fue un señor al que investigaron durante meses en Estados Unidos, al que se le acusó de cargos gruesos en Estados Unidos, acusado formalmente, que fue detenido en Estados Unidos y que después de un intercambio, después de una negociación, pues es traído a México y de inmediato liberado. No pasó ni 30 minutos, estuvo 27 minutos en manos de la Fiscalía General. Yo le decía desde antes de la transmisión que pues eso ni un pasajero que llega de Estados Unidos a México, ¿no? Un pasajero, una pasajera, en lo que se baja del avión, en lo que les dan la sala para recoger el equipaje, en lo que pasan por aduanas, o sea, no inventen. Y lo peor de todo es esto. El general Salvador Cienfuegos ni enterado estaba que las autoridades estadounidenses lo investigaban, que había, pues vamos, una serie de pruebas en su contra y que iba a ser detenido. Muy a diferencia de lo que está pasando en estos momentos con la Fiscalía General de la República, que a todos les dice, lo estamos investigando a Luis Videgaray desde hace meses, desde que dio a conocer las acusaciones Emilio Lozoya Austin. También puede ser que ahora sí lo detengan, lo está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Dónde se ha visto esto que se le avisa al delincuente antes de que lo vayan a detener, no? Pero bueno, disculpe usted, de tanto hablar, no estoy enfermo, nada, de tanto hablar, a veces se nos va la voz. Y mire, Diana Benítez del periódico 24 Horas le dijo al presidente que el dirigente del PAN, Marco Cortés, asegura que ha llevado al país a un retroceso en materia económica, de salud y en seguridad, y que Felipe Calderón se lo vamos a estar presentando en unos momentos más. Es más, ¿para qué nos hacemos güeyes? Vamos a poner lo que dice Felipe Calderón, lo que plantea Diana Benítez del periódico 24 Horas. Adelante, doña Ceci, ponga usted a Felipe Calderón. De servir a México, nos vestimos nuevamente de nuestras casacas y armaduras de lucha y de guerreros y decidimos continuar por vías nuevas, pero ya lo platicaríamos y nos veríamos una vez que pasara la pandemia. Desgraciadamente eso no ocurrió. La pandemia
y más que la pandemia, el torpe manejo, el irresponsable, negligente y a veces hasta criminal manejo que este gobierno ha hecho de la pandemia en México y que lleva probablemente más de 300,000 muertes de mexicanas y mexicanos y probablemente unos 15 millones de contagios, la gran mayoría unas y otros ocultos, también tomó la vida de Juan de Dios Castro. Descansa en paz. Pienso que un homenaje justo Bueno, ya déjelo, sería criminal, retomar... dice Felipe Calderón. Criminal, dice Felipe Calderón. Oiga, no invente, ¿no? Es que el colmo del cinismo, imagínese. Habla de un manejo irresponsable, torpe y hasta criminal de la pandemia, con todas las acusaciones que hay en su contra, con el hecho de que su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha, su cuate con el que jugaba a las escondidillas de Algocha en Los Pinos, Genaro García Luna, está aquí detenido desde hace ya varios meses, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares por parte de un cártel de la droga para dejarlos operar libremente. Y tenemos a Felipe Calderón hablando de un manejo criminal de la pandemia. Es que no está cabrón. Mucha gente en redes sociales cuestiona la forma en la que lo hace. Mucha gente dice que se le arrastra la voz. Mucha gente, eso lo estoy yo documentando de redes sociales, ¿eh? Muchos aseguran que pues está ahí, que tiene ademanes y movimientos muy extraños el expresidente Felipe Calderón. Pues sí se ve raro, ¿eh? La verdad es que se ve raro. Y es rarísimo que sea tan... No es rarísimo, es clara, está en su claro papel del cinismo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esto, mire, ocurre durante una especie de homenaje que le hacen a un panista de larga trayectoria de nombre Juan de Dios Castro Lozano. En un homenaje que le hacen post-mortem a este señor, pues participa Felipe Calderón y aprovecha para intentar madrear al gobierno de López Obrador. El presidente dice, cuando se lo plantea Diana Benítez del periódico 24 Horas, pues que es normal que exista oposición en un sistema auténticamente democrático y que antes no era así, que una minoría se oponía de acuerdo para amedrar, para saquear y robarse lo que es el pueblo y de la nación, pero que ahora que hay una auténtica democracia, se garantiza el derecho a disentir y existe una verdadera oposición. Comentó que se informó en Baja California que se van a aliar el PRI y el PAN en ese estado, que ya van juntos en contra de su proyecto y que pues eso le da mucha alegría. Y usted decirá, chinga, ¿y cómo por qué le da alegría a AMLO que se alíen el PRI y el PAN? Dice, bueno, me da alegría el presidente porque siempre tuvo la razón al hablar del PRIAN. Dice, imagínense la dicha que me produce en tener la razón histórica sobre el PRIAN. Dice López Obrador que en todo caso, este efecto va a tener, va a ser contrario a todo lo que intenta, que va a ser un efecto boomerang. Que tienen ahí, por ejemplo, a Claudio X González, pues echándole muchísimas ganas, apuradísimo, para consolidarse y que no le sale. Pero que el hecho de que se unan el PRI, el PAN y el PRD va a ser contrario a todo lo que intentan. Yo no sé, yo ahí sí creo que cuestionaría. Ahí sí se lo preguntaría. A lo mejor y no. A lo mejor y pues el hecho de que se unan podría conseguirles más votos. Y mire, pongan sus barbas a remojar en la izquierda. No son oposición, son gobierno ahora, pero pongan sus barbas a remojar. Miren lo que pasó en Hidalgo. Miren lo que pasó en Coahuila. Decían, no, vamos a recuperar esos estados y etcétera. Y pura vergüenza, ¿no? Pura vergüenza lo que ocurre ahí, desafortunadamente. Y bueno, señoras y señores, le voy a pedir a